This is Magnolia Orly, and this is Music in a Heartbeat, where sound meets soul. I'm very happy to be here today with the Zapecats. Welcome, guys. Yeah, Thank you very much. Thank Hello. you. Hey. Thanks for having us. Bienvenidos. This interview is going to be a little bit in English, and then the rest of it is going to be in Spanish for our Hispanic speakers. And I think that's important too. We need to speak in Spanish more, a little bit. But to begin with, I would like to welcome you again. Thank you for being here. Oh, thank you. Thank you. And I Gracias. want to talk about your origins, the name of the band. So the first question is, where did you guys come up with such a creative name, and how did the band formed? About the name. Lucas wanted a name with a cat involved, you know? Yes. And there's an expression in Venezuela that it's sapegato. That is like, I don't know if they use it in the rest of Latin America. I think they do. Not in Mexico. No? Okay, so we thought that was Venezuelan enough. So Yeah. to say, how do you say you're Venezuelan without saying you're Venezuelan? So we call ourselves the Zapecats. And it means Zapegato is like. It's like we're, hey. Sabe. How you Like- translate that? How Like- would you use it? Like It's when- in a context. For example, if you got in a situation that is like, it's weird and a little bit scary, and you're like, hey, you have to take that way where this dangerous thing is gonna Like happen. a back alley. It's like, Yeah. no, sapegato, man. Ah. Oh, I think I saw a ghost. No, man, Zapegato. You know, yeah. Oguillo. Yeah, Oguillo. One of the things that the name with the cat thing and everything came up because before we used to have this cover band here, Yeah. and Luis, he does all the design and stuff, and one of the flyers that he designed is this weird cat, green, and it was like we were like, man, that flyer's so sick. Yeah. We have to do something with that cat someday. We were thinking to put it in the kid room Yeah. for our gigs. Yeah. And that's the cat thing became in all the flyers for that band. And then when we met together again, like, oh, let's do music. But let's do What something about with the cat? cats. Let's do the cat. Yeah, let's they do the couldn't cats. forget about the cat. So So you Here didn't we say Zapegato to the Zapegato. You No. said yes to the Zapegato. sometimes, We embrace sometimes. And they had cats. I'm allergic to cats. Ah, yeah. That's so But I love it. interesting. He's allergic to cats. I love the That's cats. crazy. I love cats. That's crazy. Yeah. So yeah. We both have two cats. Well, in Mexico, we have an expression, and this expression is totally politically incorrect. Okay. Que es similar to Zapegato, es ni de pedo. It's something like that. Something like that, yeah. It's something like that. Ni de pedo means no way. No way, man. Yes. Aguas, no, aguas is the other. No, context. también where I'm from Chihuahua. Woo. Cool. And in there we say kinkis. 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 Oh. It's like King is like the band. kinky, Kinky. yes. Like the band, Oh, yeah. I love Oh, yeah. it. Yes. Yeah, they're great. I They're great, really yeah. love Kinky. I've been listening to them this month. Are they still on? Yes. Yeah. Yes, Oh, yes. so cool. But they were super popular in the 2000s. I remember, yeah. 2010s. But Kinkies is like when you're playing like tag, little kids are playing tag, and they want to stop to drink water, and they don't want to cut the game. They just say, Kinkies, Kinkies, just so that they can go. But Oh. that's from Chihuahua. That's very local. Cool. Yes. And you guys, I read, thank you, Alexa Lash, for this part of the interview, because thanks to Alexa Lash, I met you. Thanks to her, I also got a little more in-depth information about how the band formed. So I'm aware that you guys met through one of your dad's band that did Beatles covers, Yeah. cover band. The story goes, Yes. I had a band back in Venezuela, some sort of Beatles tribute band. Yeah. And one day, our drummer got sick, and we needed a drummer for a gig. We had set it up like months ago, and we knew this big band that was a bigger band tribute, Beatles tribute in Venezuela, called Los Beat Tres. B3, yeah. Yeah. And the drummer, Alejandro, who was great,
we asked him to sit on the drums, and he said, "No, I'm gonna tell my son." Yeah. Yeah. That's beautiful. He threw me the bone right there. Yeah. Yeah. So your dad is a musician. He was a drummer. Yeah. He has this project, like he was saying, like a Beatles tribute band, and also like a 60s British invasion stuff. Oh. He loved that. When you see him, like we used to see him like playing, he's dressed up like Yeah. a British Sergeant guy from the Pepper's. 60s, 67, like with the. It was amazing. And Yeah. Luis, I met Luis and Lucas way before, of course, because they have their particular bands from Venezuela, Los Paranoias, for example, Yes. and Los Mentas. Yes. So I was going to their concerts and shows in Venezuela like a fan. Like, oh my God. That is so And cool. One day, when I was doing the drums for his tribute band, we played the show, and in that moment, another guy, a singer from another band, he was doing a side project with him. Mm-hmm. Uh, I remember now. it's like a rock, British style thing, and he told me, "Hey man, do you want to play drums for that project?" And I said, and he told me, "Do you want to join this project?" And of course, yeah, let's do it. I was producing them, Yeah, so it was a and good choice. we do that project. We did that project. During the process of that project, I entered to the main band of the singer called Los Telecasters. They were like in the same, how do you say, like the same underground scene Yeah. style, you know. Yeah, the circuit. Yeah. It's like a rock and roll garage, really like a little similar to what we do. Yeah, Beat. yeah, a little bit. But yeah. it makes sense that you would enter the band. Like you were the perfect fit for this band because of your background and the admiration that you had for Yeah. these musicians. Los Paranoias y Los Mentas son nombres muy importantes que alguien los puede recordar y tú querías estar ahí por eso. ¿no? True, yeah. In fact, I played once with Los Mentas No, here in Miami. La primera vez que Sí. hizo Los Mentas, aquí fue en el 2018, creo. El baterista no pudo venir y Oscar fue un mentita. Ah, It was here in Miami. You remember a place called Open Stage? no, Well, in Coral Gables, Gables. había un local que se llama Open Stage. yeah. They did that show there, and it was great. Great venue. It was a Great venue. yeah. Yeah. Yeah, I've only lived in Miami for 4 years. Oh. Yes. Okay. I'm a transplant from other places, many places. But I'm so lucky to be here and now. Yeah. Because in the place where I'm now, being able to do this with you is gold for me. It's amazing. It is. It is. We love Miami. And We then love Los Miami. Paranoias takes the name after a Beatles song. Yeah, very unknown Beatle track. It was almost a song. It wasn't a song. It's like a as it's, track, more like Yeah, a the first time I heard it was in Anthology 2, I think. And I thought that being in Spanish, it was a cool name for a band because I was still am a big fan of the Beatles. Me too. Yeah. Huge. Yes. Lucas, do you like the Beatles? I like the Beatles, pero me gusta más el punk rock. O sea, And that's important for the Zappa Cats. Yeah. His love for punk rock. He's the. es nasty. No. Y tú, Lucas, tienes un background con ska. Now we switch to the part in Spanish. Don't worry about it, guys. We have subtitles for you. Sí, entonces, Bueno, el background que tengo es que mi primera banda que tuve en Venezuela era una banda de ska-core. Era no Yeah. ska tradicional, sino más ska con punk. Bueno, ahí fue una historia como de 5 o 6 años. Bueno, hubo cambios y Juan, el cantante de Los Mentas actualmente, estaba conmigo en esa banda que se llamaba Escabiosa. Salimos y empezamos, vamos a hacer otra cosa. Y creo que lo que estábamos comentando al principio, que empezamos haciendo versiones. ¿Ves? Versiones de bandas punk. El baterista es de origen español,
el Chicha, y él nos traía mucha música, consumía mucha música punk española. Ya. Entonces, bueno, empezamos a hacer versiones de buenísimo. Siniestro Total, La Polla, Dinamita para los Pollos, muchas bandas de allá. Entonces, bueno. Después, Excelentes nombres esos siempre. son buenísimos. No, y son buenísimas. En la época, Hay en bandas- Caracas los escuchábamos mucho. Por lo menos en el circuito de los que hacíamos rock and roll escuchábamos hay esas otras bandas. bandas, una que se llama No Me Pises, que lleva chanclas, que son españolas. Y Los Mojinos Escocidos, que son para mí... A mí que me son gusta bandas mucho La Cabra Mecánica Oh, de España, wow. de esa época. Uf. Pero son bandas que esos dos últimos que te cuento es más o menos como en México, Marrano. Que, Oh, Grupo Marrano. entonces, Claro, escucharlo. estoy familiarizada porque soy... Pero es muy heavy. Entonces, bueno, nos empezamos a hacer, coqueteamos con el punk, pero también empezamos a ver lo que es el rock and roll de atrás, ¿no? Los primeros inicios, que antes el rock and roll fue el rockabilly. Ya. Entonces empezamos Carl Perkins, Jim Vincent. Jim Vincent, exacto. Entonces, y lo más actual que se venía, que fue en los 80, el que lideraba ese género era Brian Setzer de Stray Cats. Entonces, bueno, aunque Los Mentas no fue una banda neta rockabilly que así nos presentamos, bueno, empezamos a coquetear con esos géneros y a hoy en día es como hemos hecho algo como de nosotros, pues, de la banda, perdón. Y creo que el sonido ska está ahí, está en la cadencia, está en la soltura que tienen ustedes a la hora de tocar. El flow, Y el flow. El flow, estábamos hablando del flow. De repente no lo veo mucho que sea ska, sino ¿qué es lo que pasa ahorita con Zape? Que yo creo que es algo que hay que remarcar para que Sí. la gente entienda. Por supuesto. La dinámica de la composición, que nunca la habíamos trabajado ni yo con las bandas anteriores y creo que Luis, No, yo tampoco. sino a mí por lo menos, yo soy una persona que me gustan mucho los riffs, de que sea una banda que algo que empiece con una, digamos que con una melodía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me vienen a la mente muchas ideas y yo se la envío a Luis. Ya. Y entonces Luis empieza como con eso, agarra y empieza a hacer, a crear algo, ¿no? Entonces, no es normal que alguien presente una canción así, el que trae una canción, mira, tengo esto, chicos, esto es el acorde. Alguien empieza como que Sí. el tema desde su origen. Entonces, hace parte como que le da ese toque. Sí, a mí, es como un reto, caso, ¿no? En mi caso particular que termino como haciendo la canción o dándole forma a la canción, lo bueno es que ya no tengo el lienzo en blanco, Sí. sino que ya Lucas envía este riff, que es como una parte de guitarra melódica, con carácter, con fuerza, que ya me da como una dirección y me permite como construir alrededor. Y que más allá de que yo soy rockero de corazón, siempre he ido más al lado un poquito más Beatles, más soft, más melódico. Y siempre he querido como darle más, no sé, Punk. fuerza, rock, más la cosa punk. Y los riffs de Lucas han hecho Ayudan, que ¿eh? eso... Y esto es yo le Eso doy ocurra. un 1,0% de la canción. El 98.9 es. Pero es también porque pero tienen... es como el impulso, pues. Se entienden musicalmente, Claro, sí, o sea, sabes de dónde viene ese sonido que él trajo Sí, y porque como también que escucho ese tipo de confían. música, sí. Exacto, tienen mismos gustos, Sí. Eso es lo importante. Los tres, un ecosistema musical. hay como, cada quien tiene como que sus gustos musicales, pero hay un espectro que se unen los tres gustos y salen cosas interesantes. Él con las guitarras, lo de los Beatles, la forma como él produce. Sí, es Lucas lo que quería con preguntarle sobre Lucas con el punk. Y yo en mi particular también, a mí me encantan los Beatles también. Me encanta A mí también. Led Zeppelin, me encanta cosas de todo de UK, todo eso es rock indie UK de los 2000 también me gusta. Sí, Y trato de meterle también ese sabor en lo que ellos van generando en la composición de las guitarras. sí, lo puedo escuchar. Ahora que ustedes mencionan estos elementos, estoy recordando su música y lo puedo escuchar. Y quería preguntarles, porque ustedes me comentaban también fuera de cámaras, que hablábamos sobre, comenzaron haciendo covers.
Sí, Cuando en un se proyecto formaron anterior, sí. inicialmente, empezaron haciendo covers, pero eran covers diferentes. Creo que eso viene por el hecho de que nunca estuvimos como acostumbrados a estar en una banda de covers. Para nosotros Ujú. era como algo extraño, algo nuevo. Y teníamos siempre esa inquietud de hacerlo a nuestro estilo. Ujú. Y uno de los ejemplos que siempre damos es que tocábamos Like a Virgin de Madonna, Sí, sí. que nadie imaginaría que un grupo de rock toque esa canción, pero lo hacíamos al estilo de Oasis. Hacíamos como un mashup con Supersonic, creo que era, ¿no? Era Cigarettes and Alcohol. Cigarettes and Alcohol, exacto. Y entonces era divertido para nosotros hacerlo y lo hicimos con varias otras canciones. Claro, como te digo, esa inquietud de hacer cosas nuevas trajo los riffs de Lucas y trajo que hiciéramos canciones y convirtiéramos esto, bueno, ese proyecto en algún momento terminó y ellos me llamaron a mí, hey, pero ¿qué hacemos con esto que teníamos por ahí? ¿Por qué no lo retomamos? Pero así, a mí a simple vista pareciera que fue fácil esa transición de empezar a hacer su propia música, ¿no? Como que todos ya tenían, para empezar, experiencia en Venezuela Claro, y sí. después tenían el empuje y las ideas y la compaginación entre ustedes, porque creo que además de ser excelentes músicos independientemente, son buenos amigos, se entienden. Totalmente. Hay Sí, una sí. hermandad Esta gente hay que quererla. gatuna. Yo- La única sí. manera es queriéndolos, no hay Mira. otra manera. Volviendo, lo que tú dices, cuando armamos el proyecto acá, antes de Sape, que se llamaba, vamos a decir, se llamaba Swan Swan. Swan, Swan, Swan. Swan. Ujú. Entonces, una cosa creo que ayudó a que esto se desarrollara es que los covers que hacíamos, porque cuando decidimos hacer cover, decir, no hagamos lo que está haciendo todo el mundo. Hagamos, o sea, de bandas conocidas, pero los B-side, las canciones Sí, menos, eso ¿sabes? me No vas a apasiona. tocar típica de Guns N' Roses tal, o Exacto. sea, buscas como el... Sí. Entonces yo creo que empezamos a recordar que mira, este disco tiene esta canción que la gente no le no le presta mucha atención, pero está interesante. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a que pasó algo. Pasó algo, Pasó algo. que cuando retomamos Sí. la idea de tocar juntos, de repente ya teníamos 8 canciones listas en un tiempo récord, porque fue muy rápido, fue un par de meses, una Sí, cosa Como así. sí, sí. 3 meses. 3 meses, 8 canciones listas. Dijimos, vamos a grabar esto ya. Lo grabamos y todavía no teníamos el nombre, no sabíamos ni siquiera qué íbamos a hacer con esa música grabada. Exactamente. La música nació solita, quiso Totalmente, salir. totalmente. Y los tenía a ustedes, recuerden que ustedes como músicos son un mero instrumento de la música. Totalmente. Pero vaya, cuando los escuché por primera vez, esto fue en Savage Labs en marzo, yo pensé, ellos llevan seguramente toda la vida tocando juntos, ellos, ¿cómo hacen para que su público acepte directamente las canciones originales? Porque casi siempre me ha tocado ver que a las bandas las introducen con un cover para como encender a la gente y todo, pero ustedes entran directo, estos somos nosotros y esto es lo que hay. Estábamos hablando de nuestra presentación en vivo, probablemente de nuestro performance y de toda la adrenalina que se apodera de nosotros cuando subimos al escenario, que probablemente al principio uno tiene algún tipo de ansiedad o algún tipo de nervio en el estómago, y es normal, quien no sienta eso no está vivo. Uno se monta en el escenario e inmediatamente hay algo que ocurre que explota dentro de nosotros y hace que seamos como somos ahora. Correcto, cuando los tres estamos juntos en el escenario, bueno, como dice Luis, hay unos nervios ahí que son sabrosos, ¿sabes? Como que se viene el momento. Como Y- anticipación más Exacto. que... Es que a veces se confunde, ¿no? Sí, sí. No, La sensación. a mí me encanta. No, y y- al momento de que empieza la música y empezamos a tocar, es como que se apodera algo en nosotros, como que un fuego que hay que echárselo a la gente. Y si llega, Claro. si llega hasta acá, créanme. Claro. No, y yo creo que hay algo importante que no todo el mundo lo toma en cuenta, sino es que cuando tú te montas, bueno, en mi caso yo siempre lo he hecho, lo hice con mi banda anterior, lo estoy haciendo con Sape y lo he logrado y sé que es así. Es que cuando componemos, cuando estamos tocando, estás componiendo para ti, estás tocando como para ti, ¿sabes? O sea, estoy tocando algo sabroso que me lo estoy vacilando, no estoy,
esta canción, qué fastidio. No, claro, y es que eso ¿entiendes? se Entonces, y siente. eso se siente. Entonces cuando nos montamos, cada quien entra en su personaje y está disfrutando lo que está haciendo, cómo está ejecutando el instrumento, todo esos aspectos ayudan a que se transmitan, wow, esta banda se la está vacilando. Y en tal". confían la química, en la el química. sonido que va a traer cada quien a la canción. Así que están concentrados en lo suyo. No están pensando, ay, a ver si no se le va el Totalmente. avión a Sí. este. Si no, no se puede. Si no, no se No. puede. Yo ojo cerrado con ellos dos. Yo me preocupo más por lo que estoy haciendo yo y me quejo de mí mismo, no de ellos. No, pero siempre es buenísimo. Y hablábamos un poco sobre el estilo vintage que se refleja tanto en la vestimenta como en el sonido y en todo lo que tiene que ver con el aspecto visual. Y es buenísimo, es muy característico de ustedes. Por eso mi outfit el día de hoy es Qué bien, qué bien. más vintage. Creo que eso responde también a nuestro amor por las cosas retro, el rock and roll retro, la cosa vintage, el movimiento mod a nivel estético es una cosa que Oscar y yo siempre nos ha gustado, combinado con estas ideas de Lucas de disfrazarnos de gatos, ponernos las máscaras. Y creo que ha creado algo bastante particular, algo que nos identifica Sí. y que yo he tratado en lo posible de que se transmita también a nivel visual en nuestras publicaciones en las redes, en los flyers, en los Sí. videos y todo eso. Es buenísimo. Todas las cosas que tienen ustedes como merch, pues vuela, ¿no? Tanto así que Sí, no tiene tenemos que ahorita, volver a... sí, exacto. Está buenísimo, sí. Y pues me interesa hacer esta pregunta, creo que es una pregunta obligada, sobre todo para nuestras personas hispanohablantes que se preguntarán, ¿será que algún día The Zapecats puedan hacer música en español? Está pasando. ¿Cómo? Está ocurriendo. Es que ya yo estoy componiendo. Yo les Qué avisé a emoción. ellos. Les dije, hey, ya yo estoy haciendo canciones. Porque este proceso de que terminó el disco y que no tengo que seguir componiendo, es que hay algo que me hace querer seguir haciendo canciones. Claro. Y yo no había estado pensando mucho en si era en español o si era en inglés. Realmente el inglés había fluido de una manera muy natural. Sobre todo porque estaba en una fase donde el inglés no me lo hace pensar tanto. Probablemente porque mi lengua madre es el español, hace que lo piense demasiado, lo piense demasiado y vea si eso suena bien o no suena bien, que me compare con otras cosas. Entonces entro como en una, o entraba, mejor dicho, en una fase mental ahí que no era muy buena para la creatividad. Pero ahora está fluyendo y, bueno, han salido cosas. Sí, es que yo Sí. ya lo quiero escuchar, o sea, porque si me gusta en inglés, me va a encantar en español. Y ustedes como venezolanos tienen una grandísima tradición musical increíble en español. La próxima semana vienen los Amigos Invisibles. Oh, sí. Y Zapato 3 también. Sí, Ojo, todo Y esto, hoy es desorden público. Y hoy es desorden, exacto. hoy hay desorden público aquí. esto retomando esto lo que hablas de la composición en inglés, esto lo que decidimos también era como para entrar en el under de la movida under de Miami, ¿no? La cantidad Claro, de bares uno que tiene que hay. empezar con inglés. Y lo hicimos en todo. así, ni siquiera pensando en el público venezolano, que es donde venimos nosotros, sino vamos a meternos a ver qué hay acá. Donde está el rock, donde Sí, realmente está el rock. Entonces, Sí. ¿qué fue lo mismo que hicimos allá? Claro, vamos a entrar en el under en Venezuela, donde entramos en todos esos bares que no eran nada conocidos, entonces aquí lo estamos haciendo. Entonces, bueno, la única forma creo que era, o la mejor forma era entrar, mira, vamos a tirar ahorita en inglés a ver qué pasa acá. Pues entonces sucedieron cosas chéveres. Y creo que hay un respeto también por el hecho de que el lenguaje de los Estados Unidos es el inglés, el lenguaje Sí. oficial, y nos han abierto las puertas para estar acá. Y creo que, de cierta manera, hablar en inglés es una de las maneras en las que podemos honrar eso y agradecer. Sí, igual mi canal siempre ha empezado todo en inglés y es una lengua que además para composición y para escribir es más directa, es decir, el lenguaje suele ser más directo. Mucho más fácil el Para rock en nosotros inglés. como hispanohablantes, digamos, es casi transaccional, es un idioma Sí. que podemos como visualizar claramente, ¿no? Pero el español. Luego entramos con todo lo que es el lenguaje figurado, las metáforas,
se pone todo un complicado. universo, sí, se pone complicado. Y además lo estudiamos de una manera tan profunda en nuestros países hispanos. Al menos yo tengo un background en literatura hispánica. Oh, Y wow. sí, soy casi doctora en literatura. Wow. Wow. Casi. Doctora Magnolia. Entonces sí, el español para mí es poesía. Es poesía. Y el inglés es quiero dar un mensaje. Es muy importante. Es más pragmático probablemente. Sí. Al menos así lo vemos nosotros como hispanos. Sí, ¿Qué sí. diría Shakespeare? No sé. No tengo idea. Pero bueno, hay que poner un poco de énfasis, creo, también en la importancia que han tenido las redes sociales en hacer llegar su música a diferentes públicos, como por ejemplo público más joven, público de otros países. Y me encantaría que esta entrevista sirva para conectarlos con muchas más personas. La gente en México los va a conocer ahora, entonces... Nice. Wow. Wow, no, ya me encanta. Yo fui mucho con mi banda anterior. He ido como más de 13, 14 veces a hacer tour allá en México y me encanta esa movida. Súper. Y la movida que hay allá es increíble. El Vive Latino que increíble. tocaste, ¿no? Ah, Vive Sí, Latino. hicimos 2 vives. Él es famoso. Oh, Hicimos, no, tampoco. pues qué bien que estemos aquí todos, los tres. No, porque si no, no estuviera haciendo V. No, pero no fue súper bien allá. Pero es que la movida en México es increíble. La gente todavía está con la cuestión de comprar discos y asistir a los shows, estar pendiente, seguirte. Entonces, es algo que se ha perdido en otros sitios, ¿no? En otros países. Entonces, pero México como que mantiene eso. Tú vas al Chopo, que es el tianguis ese del mercado, y ves todavía gente comprando su parche, su remera, su chapa, y sigue comprando CD hoy entonces yo creo que bueno, es súper que Suena mantenga. como la devoción es algo que es inherente en nuestra cultura. Entonces los símbolos, las imágenes, todo eso es muy importante en México y respetamos mucho lo que hacen los músicos y tratamos de hacer entrevistas, hay muchísimos programas y eso es lo que más me llamó la atención en Miami, La radio. que yo dije, ¿dónde está eso que yo Exacto. conozco, que existe en México? ¿Dónde está aquí? Exacto. Las radios Y- mexicanas te ponen música del rock, de rock de ustedes allá. Bueno, además que el rock viene del pueblo, del barrio, pues, Botellita de Jerez, el Tri, todo eso viene. Ya. Sé como más o menos conozco algo y es increíble. Una vez agarré un taxi de un sitio a un sitio y el taxista venía escuchando David Bowie, cosa que tú no. Sí, que para uno es raro, sí. David Bowie ¿De aquí. verdad? ¿Y Sí, Venezuela? Sí. No, en No, Venezuela no, los eso taxistas, la mayoría todo es que el eso tema de música salsa, tropical, la música latina claro. es lo que domina. Sí, sí. Oh. Pero yo decía, ¿qué es esto? Nada, pero es que recuerden que somos vecinos de Estados Unidos Exacto. y la influencia está muy, muy fuerte. Y siendo de Chihuahua es mucho más, porque la influencia está ahí. Ahorita me recuerdo que y el taxista, ¿escuchan Bowie? Sí, Bowie y Gabriel, o sea, Peter Gabriel. Bowie y Gabriel son Dios. Digo, no, wow. O sea, que te lo diga así. Nice. Entonces, es súper. Y bueno, antes de que terminemos, porque estamos cerca de terminar, desafortunadamente, me gustaría preguntarles, porque pienso que el poder de la visualización es sumamente poderosa e importante, y me gustaría saber con quién ustedes les gustaría colaborar. Dream Collab, Dream Venue, Dream Festival. Yo en lo particular no tengo como un nombre específico porque cuando Claro. uno le preguntan ese tipo de cosas uno piensa en sus ídolos, entonces uno siempre quisiera hacer algo con sus ídolos porque sí, porque es como un sueño. Pero no, se Ojalá vale y fuera, soñar. ojalá y fuera Paul McCartney, que yo pudiera hacer algo con Paul McCartney, pero Abrirle un show. estoy consciente. Abrirle la gira esta que viene. Pero yo busco en la colaboración es algo que realmente sea como que retroalimente. Turio, no sé. Exacto, que retroalimente. Sí, bien. Algo que yo sienta que mi input está inspirando a ese artista y lo que ese artista está haciendo me está inspirando a mí y crear. Creo que a mí lo que me interesa es crear, es hacer canciones. No solamente canciones, hacer proyectos, crear cosas y quien tenga algo que me inspire,
para mí es más que suficiente. Bien. Sí. Como banda, creo que los tres estamos enfocados a seguir creciendo más aquí en Estados Unidos sobre todo y salir más afuera de Miami, al norte, Florida. festivales. Estamos enfocados en aplicar para festivales. Ya como que entrar a otro nivel Claro. porque es necesario. Para esto, si quieres seguir adelante, no te puedes quedar estancado en un solo sitio, ¿sabes? Tienes que tratar de buscar otras Y fronteras. Y ustedes ya están sólidos, ya están fijos aquí en Miami, ya son una banda reconocida. Entonces ahora sigue salir y volver, como Odiseo. Hacer el Claro, trabajo, sí. hacer hacer hay el trabajo. que trabajar en eso y sí, esperamos. Eso es un sueño. Acá nosotros en festivales ya es como una meta grande que tenemos porque ya hay miles de personas que te escuchan de una vez en vivo y ahí pueden salir otras oportunidades. De ahí sale la gira y Exacto. wow, sí. Y le abrimos a Bad Bunny. Yo quiero, déjenme les digo que se vale soñar, yo quiero entrevistar a Bad Bunny. Yeah, sí, cool. Y tengo 3 personas a las que siempre he querido entrevistar. Se los comparto aquí, primera vez que lo voy a decir. Bad Bunny, Pitbull y C. Tangana. Oh, wow, Zetangana. Genial. Pitbull lo tienes muy cerca. Eso debe estar allá Eso no afuera. significa que sea fácil. De hecho, no, debe estar allá afuera esperando. Hey, Pitbull, Hola. vamos a hablar. Sí, porque su proceso creativo me interesa mucho musicalmente y De los tres que nombraste, tienen ¿Verdad? un proceso creativo loco. Zetangana, crazy, buenísimo. El Tiny Desk de Zetangana es... No, ya, eso es otra cosa. ya, claro, y yo los veo a ustedes muy cerca de eso, los veo a ustedes wow. proyectados y estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, Ah, el de, gusto es Igualmente, de igualmente. haber platicado, porque yo hace unos meses yo los vi tocar y pensé, ¿cómo puedo conectar el punto A, que es hablar con ellos, con el punto C, entrevista? Pasaron unos meses, creé el canal y ahora los tengo aquí y es como, wow, una visualización que se ha manifestado de una manera muy, muy hermosa y por la cual estoy súper agradecida. No, y agradecido a Gracias. nosotros, es un honor Gracias porque por de la verdad que Exactamente. esa buena vibra siempre es necesaria para todo el mundo y se agradece. Sí, Muchas gracias por la invitación y bueno, ya vendremos con nuevas cosas pronto. this was Music in a Heartbeat, where sound meets soul.